Muy buenas, vamos a estudiar la tributación de las indemnizaciones por término de contrato de trabajos según el impuesto único al trabajo. Lo primero que tenemos que comentar son las indemnizaciones que están contenidas en el Código del Trabajo. Todas estas indemnizaciones, cuando se pagan en virtud de un término de contrato de trabajo según las estipulaciones del Código del Trabajo, son ingresos no renta según el artículo 178 del Código del Trabajo. Vamos a clasificarla en tres tipos: las generales, las pactadas por contrato colectivo y las pactadas por convenio colectivo. Las generales son las que se pagan a todos los trabajadores cuando se termina el contrato de trabajo por causales que no son imputables al trabajador ni por mutuo acuerdo, es decir, por necesidades de la empresa, según el artículo 161 y siguientes del Código del Trabajo. A esos trabajadores se les anuncia que van a dejar de trabajar en la empresa y se le avisa el término del contrato de trabajo con un mes de anticipación, con el objeto de que ellos se puedan ubicar. Obviamente hay que tener un trabajador el cual se le ha desahuciado su vínculo laboral, está desahuciado, o sea, está con un punto final a la vista, no va a ser un trabajador muy motivado. Por tal motivo, ese mes de aviso, ese periodo para reubicarse, se le indemniza, o sea, no se le da, se le dice que se desvincula en ese momento, y ese tiempo que tenía para reubicarse se le indemniza a través del sueldo, pagándole un sueldo adicional, pagándole el mes la remuneración de la última remuneración mensual. Ahora, si esa remuneración mensual a la cual tiene derecho el trabajador es un monto muy grande, el empleador tiene una protección siendo una cota máxima, es decir, le paga la última indemnización mensual, pero hasta un monto máximo, que son 90 UFs. Si el trabajador gana más de 90 UFs, el empleador está obligado a indemnizar hasta ese monto. Si le paga más de las 90 UFs, lo que supere de las 90 UF es una indemnización voluntaria y se le aplica la tributación de las indemnizaciones voluntarias. A ese mismo trabajador también tiene derecho a que se le indemnice el feriado legal que no va a poder gozar porque ha sido desvinculado. ¿A qué nos referimos en esto? ¿Qué son los feriados legales? Todo trabajador que labora por un año calendario en una empresa tiene derecho a descansar 15 días. 15 días laborales, 15 días hábiles. Es decir, no va al lugar de trabajo por ese periodo luego de haber transcurrido un año. Si yo desvinculo, le pongo término contrato de trabajo a un trabajador por razones que no son imputables a él, artículo 161, ya ha ganado parte de ese descanso. Y si él se reubica, supongamos teóricamente en otro lugar, va a tener que laborar un año más para poder gozar de ese descanso. Por lo tanto, va a pasar mucho tiempo sin poder descansar. Por eso se le indemniza, se le pagan ese feriado legal que no va a poder ocupar porque que ya ha devengado el lugar de trabajo cuando ha sido despedido. Después se le paga la indemnización por año de servicio, que es la última remuneración mensual por los años trabajados. Y también existe una indemnización a todo evento. Están también las indemnizaciones pactadas por contratos colectivos, que se diferencian de un convenio colectivo porque los contratos colectivos son acuerdos entre el empleador y los trabajadores, o sindicalizados o no,
fruto de una negociación colectiva, de un proceso de negociación colectiva, que es solemne. Se cumple una serie de solemnidades y de esta forma se perfecciona. Por lo tanto, los contratos colectivos nacen a la luz jurídica, tienen derechos, generan derechos y obligaciones, cuando se han cumplido todas las formalidades. Si en un contrato colectivo se pacta una indemnización por año de servicio, es la que cumple los requisitos del Código de Trabajo. En cambio, si se paga una indemnización que está contenida en un convenio colectivo, que es un acuerdo entre el empleador y los trabajadores sindicalizados o no, pero que no se han cumplido todas las formalidades. Por lo tanto, no se han cumplido las solemnidades y no es un contrato colectivo, sino que es un convenio y que le falta algo para ser solemne, para cumplir las solemnidades. Por eso que no alcanza a ser contrato colectivo. Ahora, si me pagan una indemnización por un convenio, esa indemnización no tiene que haber sido creado por el convenio, sino que esa indemnización está contenida en un convenio que modificó, amplió, perfeccionó una indemnización que anteriormente había sido creada por un contrato colectivo. Es decir, si a mí me pagan una indemnización por convenio colectivo, según lo que dice el Código del Trabajo, va a ser ingreso no renta solamente si esa indemnización no fue creada por el convenio colectivo, sino que fue creada primitivamente por un contrato colectivo. Ahora, puede ser que un contrato colectivo dio nacimiento a una indemnización, la cual fue modificada por un convenio, y ese convenio fue modificado por un segundo convenio colectivo, y ese segundo convenio colectivo fue modificado por un tercer convenio colectivo, y así seguir una cadena sucesiva. Pero esa indemnización no puede ser creada por un convenio, tiene que ser creada primitivamente por un contrato. Todas esas indemnizaciones que se pagan según esas características que están contenidas en el Código del Trabajo son ingreso no renta. Vamos a hablar ahora de las indemnizaciones, perdón, no de las indemnizaciones, vamos a hablar ahora de las causales de término de contrato de trabajo. El término de contrato de trabajo puede ser, según lo establecido por el artículo 159 del Código del Trabajo, 160 o 161. La del 159 la vamos a bautizar como por voluntades, es decir, por el acuerdo de las partes. 160 la vamos a bautizar todas esas causales como aquellas que son por culpa del trabajador. Y las 161 son por causas que no son imputables al trabajador, sino que son por necesidades de la empresa. Vamos a ver esas causales de término de contrato de trabajo según el artículo 159. Por mutuo acuerdo entre el empleador y el trabajador, por renuncia del trabajador, por muerte del trabajador. Esto último parece medio escabroso, pero primitivamente, cuando se moría un campesino, por ejemplo un inquilino, el patrón iba a contratar o le decía a los hijos de ese trabajador campesino que había muerto que vayan a seguir trabajando en el campo porque se produjo una plaza. Y como este Código del Trabajo ha ido evolucionando según la cultura occidental, eso se normó de que el código, el trabajo, el vínculo laboral no era hereditable. Vencimiento del plazo acordado, término del trabajo o servicio al cual fue contratado, caso fortuito, fuerza mayor. ¿Qué se entiende por caso fortuito? Son situaciones que derivan de la naturaleza, a la cual uno no se puede oponer. Y fuerza mayor es cuando la autoridad ejerce su voluntad y genera algún tipo de efectos. En este caso, el término del contrato de trabajo. Todas esas causales, las causales anteriores, son por acuerdo de las partes y no emana una indemnización según lo establecido por el Código del Trabajo. Si renuncia el trabajador, no es susceptible que se le pague una indemnización a menos que sea una pactada a todo evento. Artículo 160 son causas de término del contrato de trabajo imputables al trabajador, como por ejemplo, falta de probidad del trabajo en su desempeño, vías de hecho ejercidas por el trabajador en contra del empleador o compañeros,
injurias proferidas por el trabajador a su empleador, conducta inmoral del trabajador que afecta a la empresa, si el trabajador realiza actividades del giro del negocio de la empresa y que hayan sido expresamente prohibidas en el contrato de trabajo. Muchos de ustedes van a trabajar en una empresa auditora. Ahí van a tener que firmar un contrato donde lo más posible, lo más probable, hay una cláusula que diga que ustedes no pueden ejercer labores de auditoría, menos prestarle servicios a los clientes de esa empresa de auditoría. Otras causas imputables al trabajador son si el trabajador faltase a sus labores sin causa justificada durante 2 días seguidos, 2 lunes en el mismo mes o 3 días en total en un mismo mes, sin justificación, a menos que haya llamado, dijo que se sintió enfermo. Si el trabajador faltase sin justificación o sin previo aviso cuando realiza una actividad muy importante para la empresa u opera una máquina vital para la obra. Se entiende por su mera lectura la importante y las características de esta causal. Si el trabajador abandonase el trabajo, si el trabajador se negara a realizar tareas encomendadas sin causa justificada, si el trabajador realiza actos, omisiones o imprudencias temerarias que afecten a la seguridad o al funcionamiento de la empresa, si el trabajador realiza intencionalmente un perjuicio a las instalaciones, lo que se llama el sabotaje. El sabotaje viene de un término francés que significa sabot, que es un pedazo de madera, que en los movimientos laborales, sindicales, a fines del siglo XVIII, sí, principios del siglo XIX, en las fábricas colocaban estos zuecos, estos pedazos de madera, en los engranajes para hacer un boicot, un sabotaje, ahí viene el término, sabot, para evitar que las máquinas funcionaran y así generar un paro en la empresa. Si el trabajador realiza intencionalmente un perjuicio a las instalaciones, el que ya mencioné, y si el trabajador realiza un incumplimiento grave de las obligaciones impuestas. Todas estas causales son del término de contrato de trabajo sin que el trabajador se lleve una indemnización. Las contenidas en el artículo 161 son causales no imputables al trabajador y son materias de indemnización. Aquí vienen las indemnizaciones. La primera es el mes de aviso que ya comentamos, el feriado legal, la indemnización por año de servicio. Se calcula de la siguiente manera. Primero veamos el tema del mes de aviso. El mes de aviso es la remuneración que se le paga al trabajador para compensarle este mes de anticipo de información donde tiene que dejar de trabajar, se le compensa con la última remuneración mensual, pero con un tope de 90 UFs. Si el trabajador gana más de 90 UFs, el empleador solo está obligado a pagarle hasta 90 UFs. Lo que supere de las 90 es una indemnización voluntaria. Ahora, las indemnizaciones por año de servicio se calcula la última remuneración mensual, con tope de 90 UFs, por los años trabajados en la empresa o fracción superior a 6 meses. Se habla de la última remuneración devengada de los últimos 30 días, y la ley habla con un tope máximo de 360 y tantos días, que equivalen a 11 años. Es decir, si el trabajador laboró más de 11 años, solamente se multiplica por 11. Esto solo se aplica para los trabajadores que fueron contratados después del año 1981, porque ahí entró en vigencia el Código Laboral que conocemos y ahí se estableció estas condiciones. Esa es la indemnización que establece la ley, que es la indemnización para años de servicio. ¿Ya? En esas condiciones, la última remuneración mensual con un tope de 90 UFs por los años trabajados. Ahora, un trabajador puede pactar con su empleador a contar del 7º año, en forma individual o colectivamente, una indemnización en mejores condiciones que la legal, es decir, esta, la normal que se paga. Esa indemnización se puede pactar en mejores condiciones, pero tiene que tener un apellido, tiene que decir a todo evento, pase lo que pase, incluso caso fortuito y fuerza mayor. Es decir,
un trabajador que ya 7 años puede ir donde su empleador, puede negociar en forma individual o a través de un convenio colectivo, contrato colectivo, siempre y cuando sea a todo evento. A todo evento está en esta categoría aquí, pase lo que pase. Las únicas, si el trabajador renuncia, le paga la indemnización. La única causa por la cual no se les paga la indemnización a todo evento son por las causales del artículo 160. Por estas causales que estoy volviendo a colocar en la presentación, no se le paga indemnización a todo evento a estos trabajadores. Es la única excepción a las indemnizaciones a todo evento. Esta a todo evento puede ser por contrato individual, convenio colectivo o contrato colectivo. Estos por contrato colectivo son por contrato colectivo con las características del contrato que ya mencioné, pero no son a todo evento, porque si fueran a todo evento estarían acá. Estas son por distintas situaciones que establecerá el contrato, pero no son a todo evento. Al igual que este convenio, esto lo que dice acá son convenios colectivos que pagan una indemnización que fue creada primitivamente por un contrato colectivo. Ahora, si hay una indemnización por convenio colectivo y se pacta a todo evento, estaría acá. ¿Ok? Ya hablamos del cálculo de la última remuneración y estas indemnizaciones. Esas indemnizaciones son ingreso no renta. Son ingreso no renta todas las indemnizaciones pactadas según el Código del Trabajo. Ahora, ¿cuáles son las indemnizaciones que nos quedan fuera de todo lo que hemos dicho? Una indemnización por contrato individual que no sea todo evento, porque si es todo evento está contenida en el Código del Trabajo. Insisto, una indemnización por contrato individual no a todo evento, o una indemnización voluntaria, ya sea porque voluntariamente le pago una indemnización a un trabajador o porque supero los topes máximo que me obliga la ley. Entonces, las indemnizaciones, toda indemnización pactada según el Código del Trabajo es ingreso no renta, ¿sí? Cumpliendo esos requisitos. Las indemnizaciones que quedan fuera de esas disposiciones son las a todo evento, las por contrato individual, no a todo evento, la indemnización voluntaria, que se paga porque supera los topes o porque simplemente se la quiero pagar, o una indemnización no a todo evento creada por convenio colectivo. Estas indemnizaciones son ingreso no renta son ingreso no renta por la cantidad que supere el tope tributario. Y eso está establecido en el artículo 13 del Código, artículo 13, número 17 de la Ley de Impuesto a la Renta. Las indemnizaciones voluntarias que superan los topes tributarios, o las indemnizaciones voluntarias que se las pago porque quiero, indemnización pactada por contrato individual, no a todo evento, e indemnización por convenio colectivo, no a todo evento, y que es creada por ese convenio, son ingreso renta por aquella cantidad que supere el tope tributario. ¿Qué es el tope tributario? Esto que está acá, y no es esto una indemnización, esto es una regla, esto es como un saco cuyo fondo tiene esta dimensión. Es la remuneración promedio de los últimos 24 meses actualizada por la versión del IPC multiplicada por los años trabajados en la empresa sin máximo de años. Aquí nos aplica los 11 años. Ahora, insisto, ¿esto es una indemnización que se le va a pagar al trabajador? No, esto es un parámetro, es una regla, es un saco cuyo fondo tiene esta dimensión. Con esta regla, este saco, vamos a comparar la indemnización voluntaria, la indemnización individual o toda aquella indemnización que no esté contenida en el Código del Trabajo. Supongamos que el tope tributario tiene esta cuantía. Esto es como un saco que yo lo abro y meto adentro. La ley dice que se tiene que comparar el tope tributario sumando las indemnizaciones legales que se pagaron. Supongamos que a un trabajador se le despide por causales 161, se le paga una indemnización legal, que sería la indemnización por año de servicio,
El mes de aviso, las vacaciones, eso no se mete en este saco, solamente se meten estas indemnizaciones por término de contrato de trabajo. Supongamos acá la indemnización legal, aquí están las 90 UFs por los años trabajados, pero yo no le pagué las 90 UF, le pagué el sueldo completo, y el sueldo completo eran como 120 UF, por decir algo. Esta indemnización voluntaria sería toda esta cuantía que está acá. Entonces, abro el saco, el tope tributario, meto la indemnización que le pagué y meto la indemnización voluntaria que surge de haber la parte que superaron las 90 UF. Y aquí está. Cierro el saco. De esa indemnización voluntaria, esta cuantía es ingreso no renta. Esto es renta. ¿Ya? Otro caso, despido a un trabajador por causales 160, le pago la indemnización legal, pero encuentro que es muy poco y le pago una indemnización voluntaria. Calculo el tope tributario, meto la indemnización legal, meto la indemnización voluntaria que le pagué y esta parte celeste me quedó fuera. Esto es renta, afecta al impuesto único al trabajo. Esto es ingreso no renta. Supongamos que el tope tributario es tan grande que te queda dentro del saco la indemnización legal y estas indemnizaciones voluntarias que yo les mencioné. En este caso, todo es ingreso no renta. Este otro caso, que el tope tributario es tan bajo que incluso una parte de la indemnización legal o a todo evento quedó fuera. Esta parte me da tabasco acá. Todo esto es ingreso no renta, aunque haya superado el tope tributario. ¿Por qué? Porque el artículo 174 dice que todo lo que está contenido según toda indemnización pagada según las disposiciones del Código del Trabajo, ingreso no renta. Lo que queda sobre también ingreso no renta. Y obviamente la indemnización voluntaria queda fuera del saco, es ingreso renta. Esto que es renta va a estar afecto al impuesto único al trabajo y sujeto a reliquidación del impuesto único. Pero esa reliquidación lo veremos en otra sesión. Esto ha sido el video de hoy. Si les gustó, pongan sus pulgares hacia arriba. Cualquier consulta al correo que viene a continuación. Por la atención prestada, muchas gracias.